Ben Gurión. Noviembre de 1947. Las Naciones Unidas votan en Nueva York la resolución preconizando la división de Palestina en dos estados. Uno judío, el otro árabe. La Liga Árabe, Irak, vota en contra, como todo el mundo árabe musulmán. Señor presidente, señores miembros de la comisión, la cuestión esencial y fundamental es el futuro de esta región. Establecer en Palestina un Estado judío permitirá la realización de dos objetivos: dar una tierra de inmigración a los judíos, desarrollando todo el progreso económico y social de los árabes. En Palestina, frente a la Liga Árabe, todo puede transformarse en una derrota militar. Este emigrante polaco, nacido bajo el nombre de David Joseph Gruen en 1886, forma parte del nacimiento de Israel, resultado de un proyecto nacido con la cuestión Dreyfus. La condenación del capitán Dreyfus en 1894, acusado de traición a beneficio de Alemania, ve toda una Francia ensombrecida en el antisemitismo. El proceso es cubierto por Theodor Herzl, periodista, doctor en Derecho y judío austríaco. La injusticia cae sobre Dreyfus en Francia, en el mismísimo país de los derechos del hombre, y muestra el fin para Herzl del mito de la integración de los judíos. La obra del padre espiritual de Israel predica desde 1896 la fundación de un Estado de los judíos, una necesidad para adquirir la legitimidad indispensable para el reconocimiento de su pueblo por las naciones del mundo. El padre de David Ben Gurión es un abogado sin diploma. En la Polonia ruso zarista no se libera a los judíos. Su hijo David, nacido en Plonsk, cerca de Varsovia en 1886, pierde su madre a los 11 años. Es de esos adolescentes a la vez estudioso, misterioso y apasionado. Su universo, la clase media, la gente común, las eternas víctimas expiatorias del antisemitismo circundante. La esperanza suscitada por el pensamiento de Theodor Herzl lo incitan a comprometerse con el sionismo, doctrina que tendía al establecimiento en Palestina de un Estado judío libre. En 1903, una matanza de judíos estalla en Kishinev. Balance: 85 muertos, sin contar las violaciones, las centenas de heridos. A los 17 años, el adolescente David Gruen, insubordinado, toma la palabra. No aceptemos estas masacres. Terminemos de ser víctimas adquiridas a su condición de víctimas. En sus escritos de juventud dijo: un verbo poderoso hará entonces oír su canto y vibrarán los corazones de nuestro pueblo para resucitarlo. En 1904, Theodor Herzl acaba de morir. 40.000 judíos emigran de Europa a Palestina. Es la segunda ola, la segunda aliyah, es decir, el retorno hacia la tierra prometida. Todos son letrados, muchos son marxistas, y más que por un sentir religioso, su sionismo es llevado por un ideal social. Parten hacia Palestina para construir allí Israel, una sociedad mejor fundada sobre la justicia. En aquellos años, Palestina dependía de Estambul. Con su administración indolente, los turcos de un imperio otomano que está terminando son incapaces de contener la inmigración judía. En 1906, David Gruen tiene 20 años. El futuro David Ben Gurión llega a Jaffa. La tierra prometida es aún la de una utopía. En ese entonces escribe: luz de la mañana, una brisa fresca sopla sobre nuestros rostros. Contemplaba Jaffa, silencioso y sin voz. Mi corazón latía locamente. Había llegado. Al año siguiente, en Jerusalén,
Mañana estos inmigrantes van a realizar la antigua oración de la Pascua judía, pero el 90% de esta pequeña burguesía intelectual volverá a irse. Si para el Talmud el trabajo más bello es el de la tierra, solamente una minoría se apasionará sobre la de Palestina. Después de llegar, David Ben Gurión y sus compañeros de Plonks se fueron a pie hacia Petah Tikva, un naranjal experimental financiado por los Rothschilds. Para él, Petah Tikva era el paraíso. Pasó la primera noche sentado, maravillado por lo que lo rodeaba, y el cielo era el más bello de todos los cielos, y las estrellas las más bellas de todas. Oyó un ruido nuevo que venía de la oscuridad y preguntó qué era. Le respondieron que era el rebuzno de un asno, y este rebuzno de un asno en Palestina, sobre la tierra de Israel, era la más bella de las músicas imaginables. Todo era maravilloso. Pero David Groen descubre una realidad donde jornaleros árabes, como los nuevos inmigrantes judíos, son explotados por los señores judíos de Judea. Estos inmigrantes de la primera generación, quienes se convirtieron en propietarios, piensan esencialmente en enriquecerse. Un año después de su llegada, el que continúa llamándose David Groen, gana Galilea, bien al norte del país. Allí una cincuentena de pioneros intentan realizar el sueño sionista. David se apoyará sobre ellos para crear el Partido de los Trabajadores de Sion. Partido de obediencia marxista. Quiere crear un Estado judío sobre bases socialistas por los medios de la lucha de clases. Aquí en Sehara la realidad es aún aquella de su esperanza. En esta cooperativa creada por judíos, encuentra finalmente, escribe, esta tierra de Israel, con la cual tanto había soñado. Trabajando como simple obrero agrícola bajo las órdenes de Abraham Rogajewski, uno de los inmigrantes de la primera ola, el joven David aprende concretamente a hacer fructificar la tierra prometida. Convertido en el primer ministro de Israel, permanecerá fiel a estos simples pioneros. Al Partido de los Trabajadores de Sion se une el de amistad con Raquel Yanait e Isaac Ben-Zvi, futuro presidente de Israel. En 1910, ellos le piden unir en Jerusalén la redacción de la Adut, la Unidad, el diario del partido. Aquí el hebreo se impone como lengua única, a fin de lograr la unidad lingüística de todos los judíos que llegan a Palestina. David Groen firma de aquí en adelante sus artículos con su nombre hebreo, David Ben Gurión. El nombre de Ben Gurión era el del jefe de la Jerusalén libre cuando el Estado judío se sublevó contra los romanos. Ese era el sueño de Ben Gurión, transformarse en el competidor de este Ben Gurión de la historia e impulsar a su pueblo a la revolución para crear un Estado judío independiente. Pero Palestina estaba siempre bajo la dominación turca. Se dijo que si él quería liberarse de esto, debía penetrar en las esferas del poder turco. Entonces, con su amigo Ben-Zvi, decide ir a Turquía. Es ya todo Ben Gurión, simple en sus proyectos, hasta llegar a ser casi infantil. Yo iré a Turquía, aprenderé el turco, estudiaré sus leyes, entraré al parlamento, me volveré ministro, ayudaré a los judíos a establecerse sobre la tierra de Israel. Muchos otros judíos volverán y un día nosotros tendremos un Estado. En 1914, el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial pone fin a sus proyectos. Quieren levantar un ejército judío para defender Palestina. Pero los turcos entran en guerra al lado de los alemanes y prohíben toda manifestación de nacionalismo. Ben Gurión y Ben-Zvi son desterrados para siempre del Imperio Otomano. Su único recurso, América. Extraño periodo donde, sin esperanza de volver a Palestina, los dos hombres reclutan a los pioneros para el Partido de los Trabajadores de Sion. Ben Gurión, este loco de la lectura, enfurece a los vendedores de libros viejos, comprando muchas obras en alemán, en inglés, en árabe, en turco, en griego, en ruso, en latín, todas lenguas que él lee, y encuentra a la bella Paula. Paula Monbes, originaria de Minsk, es enfermera. Vagamente anarquista, admiradora de Trotsky, el sionismo la deja indiferente. Mucho más tarde, ella le confió cómo lo había percibido. Usted estaba vestido miserablemente. Su mirada estaba en otra parte. Estaba triste. Pero desde el momento que habló, enseguida supe que usted era un gran hombre. Un oficial de Estado Civil los unió en Nueva York en diciembre de 1917. El joven casado, siempre fijado sobre su objetivo, previno a su compañera. Usted va a tener que vivir en un pequeño país, pobre, sin gas ni electricidad, sin trolebús.
Paula espera un hijo. Ben Gurión la deja sola en Brooklyn para tomar parte con la Legión extranjera judía en la liberación de Palestina. Incorporado el soldado Ben Gurión, escribe a su esposa: usted es mi bien amada, la mujer, hermana y madre de mi niño. Mi amor por usted ha hecho crecer todo lo que hay de sensible y de delicado en mi corazón. Se lo prometo, Paula, querida. El tiempo vendrá donde usted misma comprenderá por qué, a pesar del niño que esperamos, era necesario que la deje para ir a la guerra. En ese mismo año de 1917, Lord Balfour hace saber que el gobierno de Su Majestad considera favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y despliega todos sus esfuerzos para la realización de este proyecto. Esta victoria diplomática del sionismo deja a Ben Gurión escéptico. Gran Bretaña no nos ha devuelto Palestina, escribe. Aún conquistada totalmente por los británicos, jamás consentirán hacer de Palestina nuestro país. Solamente es el pueblo hebreo que puede transformar este derecho en un hecho tangible. Es de él únicamente de quien debemos esperar la redención de nuestro país. La actitud del general británico Allenby confirma las tristezas de David Ben Gurión. En contra de la declaración de Lord Balfour, el vencedor de los turcos prohíbe a los judíos de tener el menor rol en la guerra de liberación de Palestina. La guerra terminó y sobre el muelle de Jaffa, un padre acaba de recibir a su esposa y a aquella que tiene exactamente 14 años, Gaele, su hija. David Ben Gurión es un padre como todos los padres. Puedo decir con toda honestidad que ella es una de las más lindas, de las más encantadoras, de las más seductoras, bella y resplandeciente hija que jamás he visto. A partir de 1919, con el fin de la Primera Guerra Mundial, una tercera ola de pioneros originarios del este de Europa llega a Palestina. Estos inmigrantes, estos sobrevivientes de las matanzas a los judíos, sueñan más que nunca con otra vida para el pueblo judío. Estos tractores son la alegoría misma del nacimiento de una nación. Convertidos en granjeros, pastores, labradores, abren, roturan, riegan y crean en 4 años 20 cooperativas agrícolas, 20 kibbutz. Al mismo tiempo fundan familias y aprenden el hebreo. Son la base política sobre la cual se apoyará Ben Gurión. Berl Kasneison es amigo íntimo y confidente de Ben Gurión. Ellos sirvieron juntos en la Legión extranjera judía. Juntos van a unir los partidos trabajadores sionistas para fundirlos en la misma organización, la Histadrut, la Organización de los Trabajadores Sionistas. Berl Katznelson era un hombre muy inteligente. Ben Gurión encontró en él a un cómplice y a un jefe espiritual. Se volvieron inseparables. Ben Gurión era el jefe político. Katznelson era el jefe ideológico de este nuevo movimiento de trabajadores. Una vez unificados los partidos, fue creada la Organización de los Trabajadores, una especie de Estado sionista sin Estado. Aquí encontrábamos los servicios, las diferentes ramificaciones de un gobierno, la educación, la salud, aún los entierros. Encontrábamos todo. Construyeron de esta manera uno de los más poderosos sindicatos laboristas del mundo, el Histadrut. Dirigente del Histadrut, David Ben Gurión está preocupado por el destino de los jóvenes obreros que abren las rutas y trabajan la tierra. Él se dirige a ellos, intervienen en los conflictos. Toma entonces toda su talla de líder nacional. Entonces publicó en su diario un artículo que provocó muchos remolinos. Decía, es tiempo de transformar nuestra clase, la clase obrera, en nación. Ben Gurión deja Palestina para defender la causa sionista a través del mundo. Después del nacimiento de su segunda hija Renana en Palestina, el hombre político está en su gran proyecto, Paula en sus tareas domésticas. Una gran distancia se insinúa entre ellos dos. Ella recibe estas pequeñas líneas. Hay momentos en los que mi corazón está tan torturado, tan dolorido por las dificultades de las cuestiones que se presentan, que me siento listo para explotar. Un terrible sentimiento de soledad pude comprobar entonces, como si viviese frente a un desierto helado. ...1924... regreso a Palestina, donde llegaba una cuarta ola de inmigrantes. Gente de las ciudades,
artesanos, pequeños tenderos expulsados por las persecuciones económicas de las cuales eran objeto. Al contrario de los pioneros que trabajaban la tierra y tan apegados a Ben Gurión, se disgustaban en fertilizar el desierto. Ellos son de la ciudad, del mundo de los negocios, donde hacen maravillas. Luego, fortuna más o menos hecha, su interés por Palestina decayó. En 1927, 3 años después de su llegada, la mayoría lo había abandonado. Ben Gurión esperaba verlos irse nuevamente. Midiendo la debilidad de su organización, se vuelve a Europa para reforzar su posición en el seno del sionismo mundial. Los árabes de Palestina se habían quedado más o menos pasivos. Hadamin el-Husseini, el gran muftí, teórico e intérprete del derecho canónico musulmán de Jerusalén, violento antisemita, sabe que por otra parte, otros árabes se han levantado en estados independientes y conoce el sentimiento de frustración de sus correligionarios frente a la colonización judía. Corre el rumor que los judíos querían destruir la gran mezquita para reconstruir allí su antiguo templo. 1921, 20 colonias judías atacadas en 10 días. Saqueos, destrucciones, muertes. Palestina se enardece. David Ben Gurión vuelve de urgencia de Europa para organizar la protección de las colonias judías. La protección de los judíos es asegurada por los hombres y las mujeres de la Haganá, organización de autodefensa ilegal a los ojos de los británicos. Creada en 1920, pasada bajo la autoridad de la Histadrut, la Haganá es el comienzo de la futura Armada de Israel. Ben Gurión, en una escala jamás vista hasta aquí, suscita una ola de inmigración de 65.000 personas. Es la más importante de todas, a pesar de los porcentajes fijados por los británicos. En Alemania el antisemitismo causó estragos como nunca. Destituidos de su derecho cívico, de su ciudadanía, los judíos son considerados por las leyes raciales de Nuremberg del 15 de septiembre de 1935 como subhombres. Con esta tragedia que amenaza a los judíos alemanes, Ben Gurión denuncia el comienzo de una guerra de exterminación. Entonces publicó en su diario un artículo que provocó muchos remolinos. Él decía en aquel momento: es tiempo de transformar nuestra clase, la clase obrera, en nación. De origen ruso y viviendo en Gran Bretaña, Chaim Weizmann, investigador de la Declaración Balfour, es presidente de la Organización Mundial Sionista desde 1920. Ben Gurión le reprocha sus lazos y su debilidad frente a los británicos. A la derecha, Vladimir Jabotinsky dirige el partido revisionista. Ben Gurión denuncia en él un fascismo judío, lo llama Il Duce y lo compara con Hitler. La violencia de los enfrentamientos aumenta con la muerte de Haim Arlosorov, dirigente laborista muerto en Tel Aviv. Atribuido a los revisionistas, este crimen propulsa indirectamente a Ben Gurión, al ejecutivo del Congreso Mundial Sionista. En 1935 se convierte a los 48 años en presidente del ejecutivo de la organización. A pesar de todas sus actividades a la cabeza del movimiento sionista, Ben Gurión se quedó solo. Le faltaba el sostén de su esposa, Paula. Entonces conoció algunas aventuras femeninas. Paula Ben Gurión se enteró de esto durante la guerra. Se lo confió a Rachel e Ita Ben-Zvi, amigos íntimos de Ben Gurión. Les dijo que su marido tenía otras mujeres. Yo voy a suicidarme. Estaba desesperada, lloraba. Entonces, Rachel le dio un muy buen consejo. Ahora es tiempo de comprender con qué hombre vive usted. Usted debe estar muy cerca de él. Debe vivir, trabajar con él. Ayudarlo en su trabajo, ayúdelo. Hágale sentir que usted está a su lado y él volverá a usted. Y eso es lo que Paula hizo. Y entonces los dos estuvieron más juntos. Venían de Polonia, de la Unión Soviética, de Checoslovaquia, de Rumania, de Turquía y de la Alemania nazi. Los emigrantes llegaban como nunca. Son un total de casi 300.000 en 1935, la tercera parte de los habitantes de Palestina. Su afluencia en aumento inquieta a la población árabe. Apoyada por voluntarios que venían de Irak, de Siria, la revolución árabe estalla en la primavera de 1935. Hasta octubre de ese mismo año el país está a fuego y sangre. Después de esta revolución, el gobierno británico nombra una comisión de investigación conducida por Lord Peel.
Esta comisión fue a Palestina para encontrar una solución al problema judío árabe. Hizo una propuesta revolucionaria: la división de Palestina en tres. Una parte se convertiría en un Estado palestino árabe. Otra sería un enclavado, territorio que avanza o está incluido más allá de la frontera extranjera, un enclavado británico, incluyendo Jerusalén. Otra sería un pequeño Estado judío. La dirección del Partido Laborista, los amigos de Ben Gurión, todos estaban en contra de este plan, reprochándole distribuir a otros la parte más grande de Palestina, sus tierras. Para ellos era una catástrofe. Para Ben Gurión era un gran paso. Su hijo Amos le preguntó en una correspondencia si no se alejaría. Usted es el gran hombre del sionismo. Usted desearía una gran Israel. Y ahora está listo para aceptar un miserable Estado judío. Ben Gurión le respondió que lo que era primero era que finalmente iban a tener un Estado. Entonces podremos realizar estas cosas que no podíamos hacer hasta aquí. Podremos hacer venir los millones de judíos que están en Europa. Luego tendremos una armada y entonces extenderemos nuestras fronteras. El 7 de febrero de 1939, en Londres, la conferencia de St. James intenta una última conciliación entre judíos y árabes. Ellos se sentarán en la misma mesa, pero no al mismo tiempo. Se niegan a encontrarse. Es el fracaso y, como consecuencia, el Libro Blanco prohíbe a los judíos instalarse en otras tierras. Decreta la obligación de someterse a los porcentajes de inmigración, según el parecer de los árabes. Para Ben Gurión, se acabó la esperanza de construir el Estado judío bajo el mandato de los británicos. Hitler invade Polonia en 1939. Con el comienzo de la guerra, la Haganah se transforma en brigada judía. Ben Gurión se moviliza para los británicos. Un cambio de actitud que se justifica en una fórmula que quedó como célebre. Debemos ayudar a los británicos en esta guerra como si el Libro Blanco no existiese, pero debemos combatir al Libro Blanco como si no hubiese guerra. Ben Gurión veía que esta guerra mundial transformaría al mundo. Al finalizar la guerra, el mundo entero estaría cambiado. Algunos estados habrían desaparecido, otros serían creados. Ese era el momento para nosotros, los judíos, de pedir nuestro propio estado. Y es por eso que en 1942 Ben Gurión propuso al Hotel Biltmore en New York un programa reautorizando después de la guerra la emigración en Palestina y la creación de un estado judío. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rinde. De 9 millones de judíos que vivían en Europa, 6 millones fueron exterminados y comunidades borradas para siempre. Este memorial es el Valle de las Comunidades Exterminadas. Es un mapa en masa de Europa con nombres de las 5.000 comunidades judías destruidas por el Holocausto. Es una división a toda esta vida judía que ha sido destruida. Bajo el nazismo durante el Holocausto, centenas, millares de comunidades judías han sido o destruidas o dispersadas. En Alemania es bastante sorprendente, pero no había muchos judíos. Eran alrededor de 500.000, tal vez un poco más, y constituían menos del 1% de toda la población. Algunas comunidades judías existían en Alemania desde hacía 16 siglos, desde el final del Imperio Romano. La mayoría de los judíos de Alemania estaban concentrados en Frankfurt y en Berlín. Nosotros nos dirigimos allí, hacia el este, hacia las grandes concentraciones de judíos de Europa del Este. Aquí está Polonia. En Varsovia vivían unos 350.000 judíos, y muy cerca encontrará Plonsk, la ciudad de la que Ben Gurión es originario. La sobrina de Ben Gurión y sus 2 hijos habían quedado solos en Plonsk cuando la guerra estalló. Fueron deportados a Auschwitz. Todos los judíos de Plonsk fueron deportados a Auschwitz. Ni uno pudo escapar. Sin embargo, sus nombres repetidos sin cesar en este memorial quedan siempre presentes.
Los judíos de Europa comienzan una inmigración ilegal. Son 5.000 rescatados de los campos de la muerte sobre el Éxodo. La embarcación quiere romper el bloqueo, puesto nuevamente en plaza por los británicos para limitar la inmigración de los judíos. La Armada Real inspecciona la embarcación. Una corta batalla se sucede que cuesta la vida a 3 pasajeros. Remolcados a Haifa, los candidatos a la inmigración son desembarcados después de tocar tierra en 3 embarcaciones prisión con dirección a Chipre. De las unidades de la Haganah, de los grupos paramilitares revisionistas, como el Grupo Ostem o el Irgun, dirigido por Menachem Begin, escapan de los guardias costas británicos, liberan a inmigrantes prisioneros y sabotean las vías férreas. En el mes de julio de 1946, el Irgun hace explotar el barrio general de las fuerzas británicas, el Hotel Rey David. Balance: 90 muertos. Fronteras cerradas, comunicaciones telefónicas interrumpidas. Los británicos juegan por última vez la carta de la represión. La presencia de 100.000 soldados británicos se comprueba que es inútil. Gran Bretaña decide pasar el mando y abandonar el dominio que ejercía desde 1920 sobre Palestina. Los soldados británicos avanzan casa por casa confiscando armas. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas vota la división de Palestina en 2 estados. Uno árabe, el otro judío, con una mayoría de 2/3. Festejan. Bailan sobre un barril de pólvora. Ben Gurión teme a esta fiesta. Será quizás sin mañana. Al día siguiente, el Gran Muftí de Jerusalén y el alto comando árabe llaman a la yihad, la guerra santa, y a la huelga general. En Jaffa, Tel Aviv, Jerusalén toma un giro mortal. Ben Gurión previno los acontecimientos. Secretamente se preparó a la lucha contra las armadas árabes. Armas ligeras han sido pedidas a Checoslovaquia. Incluso en Palestina, un embrión de industria del armamento se desarrolla de manera artesanal. Pero la debilidad de las fuerzas judías, con apenas más de 10.000 fusiles y nada de armas pesadas, inquieta a más de uno. Es entonces que los dirigentes del país comenzaron a decirse que tal vez la idea de crear un Estado no era una idea tan buena como parecía. Corremos el riesgo de ser masacrados, de soportar un segundo holocausto. En Nueva York, George Marshall, secretario de Estado americano, pedía a Moshe Sharet, representante de la agencia judía en los Estados Unidos, retardar la proclamación del Estado de Israel. Marshall amenazó con un embargo de las armas que debilitaría considerablemente la posición de los judíos. Marshall pedía insistentemente aceptar un cese el fuego con los árabes. Sharet, convencido, volvió a Palestina para rendir cuentas. Ben Gurión decidió simplemente rescatarlo. Sharet narró exactamente su conversación con Marshall y el consejo de Marshall de no crear un Estado. Para finalizar, Sharet declaró que él pensaba que Marshall tenía razón. Ben Gurión se levantó. Es un incidente que a él le gustaba mucho relatar. Se dirigió hacia la puerta, cerró la puerta y puso la llave en su bolsillo. Contaba esto como un niño, los ojos brillantes, su cabellera toda despeinada. Adoraba contarlo. Yo iba hacia la puerta, la cerré y puse la llave en mi bolsillo. Luego se dirigió a Sharet. Moisés, de aquí debes ir al comité central del partido y contarles tus conversaciones con Marshall. De acuerdo, tú vas a hacerlo, pero con una sola condición. La última frase que me has dicho, creo que Marshall tiene razón, no la pronunciarás. Y Sharet aceptó. Para terminar, Sharet dio todo su apoyo a un Ben Gurión inquieto ante la perspectiva de dejar escapar la oportunidad histórica de crear este Estado de los judíos al que había aspirado durante toda su vida. El 14 de marzo de 1948, el último alto comisario británico deja Palestina.
David Ben Gurión llega al Museo de Tel Aviv para proclamar desde allí, en hebreo, el nacimiento del Estado judío. Nosotros, miembros del Consejo Nacional representando al pueblo judío del país de Israel y al movimiento sionista, nos he aquí reunidos el día en el que expira el mandato británico en Palestina. En virtud de nuestros derechos naturales e históricos y de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos sobre la marcha el establecimiento de un Estado judío sobre la tierra de Israel, el Estado de Israel. Apenas el Estado de Israel se vuelve una realidad, 8 horas más tarde las Fuerzas Armadas Árabes del Líbano, de Siria, de Irak, de Transjordania y de Egipto atacan de todos lados a la vez. 6 armadas árabes marchan contra este país. Y su objetivo no es solamente impedir la existencia del pueblo judío, sino también expulsarnos. Los judíos aquí tienen su verdadero hogar histórico. Nosotros combatiremos. Jerusalén, un símbolo militar y místico para los dos campos, está rodeada por las tropas de la Legión Árabe Transjordiana. Todos los vuelos de acceso están cortados. En la radio, Ben Gurión se dirige a la opinión mundial. El Estado, que ha sido proclamado con una mayoría de 2/3 por las Naciones Unidas, ha sido atacado. Nadie en el mundo movió un dedo para protegernos. Y ninguna sanción ha sido adoptada en contra de aquellos que han ultrajado la decisión de las Naciones Unidas. Ahora Ben Gurión debe tomar una de sus decisiones más difíciles: cómo usar armas limitadas. Debe reforzar sus tropas con inmigrantes recién desembarcados, de los cuales muchos son sobrevivientes de los campos de concentración. 200 de ellos perecerán en la primera contraofensiva, llevada a cabo para suprimir el enclavado de Jerusalén. La situación es desesperante. Luego, el 18 de junio de 1948, de espaldas al muro, Ben Gurión es obligado a aceptar la tregua impuesta por la Organización de las Naciones Unidas. Para gran sorpresa suya, los árabes, que tienen la ventaja estratégica, también aceptan un cese el fuego de 4 semanas. Ben Gurión utiliza la tregua para equiparse de fusiles, cañones e incluso aviones, una armada subequipada. Para acceder a Jerusalén, centenas de civiles trabajan en secreto en el arreglo de una ruta que reemplazará la ruta principal, controlada por la Legión Árabe. Reunida en el Cairo el 9 de julio de 1948, la Liga Árabe decide retomar la guerra 2 días antes de que finalice la tregua. Esta vez, Ben Gurión está listo. Los israelitas toman Galilea, se afirman en Jerusalén, avanzan en el desierto de Negev. Entonces, Ben Gurión sabe poder aceptar el cese el fuego ordenado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los estados árabes mantienen su negativa de reconocer el Estado de Israel. La victoria es incompleta, pero un triunfo al fin, y Ben Gurión cumple su sueño. Israel ahora existe. Ben Gurión evitó lo peor, pero todo queda por hacer. Y la estrategia militar se pone los hábitos del hombre político, y el que llamamos ahora familiarmente el Viejo es elegido por unanimidad primer ministro de Israel. En mayo de 1949, Israel es admitida en las Naciones Unidas. Los países árabes son los únicos que no reconocen el nuevo Estado. El desierto es para Ben Gurión su tierra prometida predilecta. Para este hombre, allí estaba el verdadero paisaje del sionismo, una tierra sin cultivar para hacerla fructificar. Amó toda su vida encontrarse allí y oír vibrar en ese lugar las palabras de Isaías el profeta. Trae aquí tan lejos como estén de las extremidades de la tierra a mis hijos y a mis hijas. Aquellos que son pocos serán millares y los más débiles una poderosa nación. Ben Gurión mide la debilidad demográfica de los judíos de Israel cuando decide hacer de la inmigración la prioridad de las prioridades. La primera de las leyes de Israel es la ley del regreso. Estipula que todo judío tiene el derecho histórico de regresar a Israel si lo desea. Por el simple hecho de su inmigración, se vuelve ciudadano israelita. Objetivo principal:
Aumentar la población en 4 años. 700.000 judíos crean un hogar para otros 700.000 judíos. Son de Yemen, de Europa, de África. Con un primer lazo de unión, el aprendizaje del hebreo enseñado a todo nuevo ciudadano. Mayo de 1951. Nueva York recibe a Ben Gurión a la norteamericana. Él es el jefe de un estado desangrado en búsqueda de dones a la altura de $1 millar. El Madison Square Garden conmemora el 3er aniversario de la creación de Israel. Los judíos vienen del siglo XVII. Los judíos vienen del siglo XV. Los judíos vienen del siglo VII con lenguas y costumbres diferentes. Primero debemos elevar el nivel de vida. En contra de una parte de la opinión israelita, rechaza el dinero de los verdugos de su pueblo y negocia los $822 millones de indemnizaciones pagadas por Alemania Federal. En todo el nuevo Estado de Israel, el ejército juega el rol de crisol, donde por primera vez se codean y fusionan hombres y mujeres que vienen de distintos horizontes. Es la clave en la cual todo depende. La Armada no es solamente una presencia militar, es la institución educativa más grande que tuvimos en Israel. Quizá la única de este tipo en todo el mundo. El desierto es la otra clave de Israel. Para Ben Gurión lo geopolítico como para Isaías el profeta. En el mismo corazón del desierto, fuentes se abrirán, desde donde el agua correrá. Y el suelo muy seco será lleno de agua. Y en el país sediento habrá un brote de fuentes, cuando aquellos que sean perdonados volverán aquí. Es el final errante. El sionismo se inscribe primero para Ben Gurión en esta geografía del desierto. El desierto que permanece para él a la vez espacio y lugar de un veredicto. Si no llegamos a conquistar el desierto terminará por conquistarnos a nosotros. En 1953, con el regreso de la mano de obra en el desierto, Ben Gurión descubre algunas barracas y hombres esquilando sus ovejas. El primer ministro les pregunta quiénes son. Ellos respondieron que eran soldados, que habían combatido aquí en Negev, pero que pensaban que combatir en el desierto no alcanzaba. Había que trabajar en el desierto, fertilizar el desierto y establecerse aquí. Estaba muy sorprendido. Les preguntó a qué partido pertenecían. A ningún partido respondieron. ¿Ustedes no pertenecen a ninguna corriente política? No, nosotros somos de partidos diferentes y venimos de países diferentes. Para el primer ministro hay que estar junto a esa gente, dar un buen testimonio para convencer a otros inmigrantes a que vengan a fertilizar el desierto. Un día en su oficina, llama a su secretario Isaac Nabón y le da una hoja de papel. Me dibujó una casa pequeña, con una pequeña sala de estar y un escritorio, biblioteca. ¿Puede pedirle a alguien que construya esta barraca? Nabón respondió, ¿pero qué barraca? La que usted me hizo construir en Sde-Boker. ¿Pero por qué? Porque voy a dejarlo, me voy a Negev. Quiero vivir en el desierto. No era una tragedia nacional. Simplemente el viejo que una vez más hacía de las suyas. Yo le he dicho que me iba a Negev. A Negev. Pero está loco. Respondí, estoy loco. Formo parte de esta gente de Israel a la que siempre hemos tratado de locos. Enseguida le di la noticia a Paula. Ella vino conmigo. No sé muy bien si ella está contenta de vivir aquí, pero está contenta de que estemos juntos. Ben Gurión lee a Platón en griego, Cervantes en español, Lenin en ruso. Da libre curso a su bulimia de lecturas. Esto le da salud, 2 horas de marcha por día y la práctica de yoga. Estudia la Biblia y en la colectividad, casi como los otros, participa en los trabajos cotidianos.
Hoy, abono con estiércol. En teoría, Paula multiplica las tergiversaciones en la teoría. Come como lo exigió el mismo alimento que los otros miembros de la colectividad. Esperaba que el pueblo de Israel se una a él en el desierto. Para él fue una gran desilusión. El pueblo de Israel no lo siguió. Tal vez habría obtenido su sueño si se hubiese quedado en Sde-Boker el resto de sus días. Pero desde febrero de 1955 se le insistió para que tomase el Ministerio de Defensa. En aquel momento, un negocio muy sucio sacudió a todo el edificio político de Israel, el Afer Lavon. En Egipto, en Israel, las muchedumbres se sublevaron. Atentados en contra de los bienes americanos y británicos fueron fomentados por jóvenes judío-egipcios entrenados en Israel para comprometer a Egipto en el momento en que los británicos están a punto de retirar sus fuerzas del Canal de Suez. Esta intrusión de los servicios secretos israelitas habrá las pasiones en todas partes. ¿Quién era el responsable de esta decisión criminal? El jefe de los servicios secretos, según el ministro de Defensa. El ministro de Defensa replicaba el jefe de los servicios secretos. Lavon, el ministro de Defensa, es obligado a renunciar. Ben Gurión, solicitado desde hacía meses, acepta dejar su retiro para volver al gobierno. En Egipto, el coronel Nasser irrita a la gente y como signo de esto, aviones, cañones, submarinos, un enorme contrato de armamento con Checoslovaquia. El 26 de julio de 1956 anuncia la nacionalización del Canal de Suez. Más esperanza para Israel de obtener el libre paso para sus embarcaciones. Yo fui llamado cerca de Bourges-Monnery, que era entonces ministro de Defensa de Francia. Él me declaró que Francia estaba decidida a controlar Suez por la fuerza y lista a aliarse con los británicos. Un encuentro secreto entre Ben Gurión, Francia y Gran Bretaña. Llegan a una estrategia común. Israel pasará primero al ataque en Sinaí, con una réplica inmediata de los egipcios. Con el pretexto de interponerse entre los beligerantes, entonces franceses y británicos entrarán en juego. De hecho, es para retomar el Canal de Suez, indispensable para sus petroleros. Los egipcios caen en la trampa. En algunos días sus armadas son derrotadas y 6.000 hombres son tomados prisioneros. Los Estados Unidos, a través del presidente Eisenhower, como Khrushchev, quien acaba de dominar el sublevamiento de Budapest, influencian para obligar a Ben Gurión a retirar sus tropas. Para Israel, esta guerra representaba una victoria. Apenas 8 años después de su creación, para gran sorpresa suya, Israel se descubría más fuerte que los países árabes. Y su existencia no producía más interrogantes. Ben Gurión al mismo tiempo sabe los límites de una victoria militar. Cuando Israel siempre está aislada en medio de estados árabes hostiles y es la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Para aflojar esta situación, Ben Gurión busca contrabalancear el peso de los países árabes prosoviéticos. Deja a Israel para suscitar en Medio Oriente, con una óptica cercana a la de Eisenhower, la creación de un bloque proamericano. Israel firma acuerdos con Etiopía, Irán y Turquía, todos inquietos por la progresión del comunismo. En 1960, el negocio Lavon adquiere nuevo impulso. El antiguo ministro de Defensa, después de las revelaciones de agente secreto, pide a Ben Gurión que interceda a su favor. Visitó a Ben Gurión, le pidió que lo disculpara. Ben Gurión le respondió: yo no puedo hacerlo, ya que jamás lo he condenado. Jamás lo he acusado y jamás me he ocupado del negocio. Usted solo puede ser perdonado por la justicia, solo por un tribunal, solo por una comisión de investigación que registrará los hechos y determinará su inocencia. Yo no puedo hacerlo. Fue una comisión de 7 ministros que decidió las conclusiones y declaró a Lavon inocente. Ben Gurión presentó su renuncia. Él decía: hay que incendiar a este gobierno, porque es inconcebible que políticos puedan juzgar, puedan intervenir en un terreno que depende del jurídico. Ben Gurión, en su gran combate, ubicó la verdad por encima de todo. Llevó en toda la política israelita una dimensión moral.
Ciertamente fue, de todo el periodo en el que ejerció el poder, el combate más importante y el más difícil. En realidad, Ben Gurión decía al pueblo que jamás sacrificarán las exigencias morales a las consideraciones políticas. Y es allí donde Ben Gurión se elevó del rango de hombre de Estado al de profeta. Con esto su vida política había terminado. Cansado más que sorprendido por el curso que tomó el negocio Lavón, sus exigencias poco escuchadas por la opinión, el viejo hombre se replegó en el desierto. A los 74 años comenzó la redacción de sus memorias. Revivió los 60 años de su vida, todas las luchas, los combates llevados a cabo por este joven judío polaco que desembarcaba en Jaffa en 1908 para construir un estado. En 1968, Paula, como todo el mundo la llamaba, murió. Él le había dedicado su última obra con estas palabras del profeta Jeremías. Me acuerdo de la dulzura de tu juventud, de tu amor de esposa, desde que me seguías en las comarcas salvajes de un país inexplorado. La inmigración, una de las pocas razones que lo incitan a salir de su retiro, se quedó sin preocupaciones para siempre. Mucho antes de la hora, él lo había visto. La inmigración de los judíos de Rusia soviética e Israel preparada para recibirlos. Una cosa que quería decirles pertenece a la Biblia. Los profetas intentaban dar una enseñanza a judíos que no compartían las mismas ideas. Querían inculcar el amor a su prójimo como a sí mismos. Heaven help the child who never had a home. Heaven help the man who gave that child a gun. Heaven help the people with their backs against the wall. Heaven help us all. Heaven help the black man who struggles one more day. Heaven help the white man if he turns his back away. Heaven help the man who kicks the man who had to fall. Después de siglos de andar errantes y de estar dispersos, están aquí reunidos sobre la tierra misma donde Amos, David, Moisés, Isaías, Jeremías, todos los pastores profetas guiaban sus pasos. David Ben Gurión, el que los ha vuelto a llevar hacia la tierra prometida, fue su último profeta. Y David logró todo lo que emprendió y Dios estaba con él. Samuel. Desapareció a los 87 años el 1 de diciembre de 1973, a la mañana siguiente de la guerra de Kipur. Para Israel, es el padre de la nación que muere.